Montgomery el día, pues obviamente teletrabajando. Gracias por esa sintonía y por acompañarnos todos los martes a las 2 de la tarde. Recordándole que durante este tiempo de pandemia continuamos trayéndole información pertinente, actualizada y a la misma vez que puede caducar porque las cosas van cambiando. Déjenme presentarles a la invitada del día de hoy, quien es nuestra directora del departamento de recreación, Robin Riley. So today our guest is Montgomery County Recreation Director, Robin Riley. Director, buenas tardes, good afternoon, how are you? I'm fantastic. Thanks for having me today. Good to see you again. Oh my God, it's great seeing you. Thank you so much for joining us. I know there's a lot going on with your department, despite the fact that some of the rec centers are still closed. That's right. Yes, first thing we do here in the show is we kind of like check in with our guests. And I'd like to ask, how are you doing? And how's your family? How's everything going in the midst of this crisis? Fortunately, everything is perfect. Everybody is fine, healthy. So it's good. It's going great. It's been challenging times for everybody, I'm sure. But all in all, I can't complain. It's really pretty good. Así mismo siempre le preguntamos a nuestros invitados cómo están ellos, cómo están sus familiares, y pues nuestra directora del departamento de recreación, Robin Riley, nos dice que sí, que ha sido un reto, pero que afortunadamente ella y su familia están bien. Vamos a estar conversando con ella porque hay asistencia financiera para programas de recreación. So let's get started. So your department is one of those, Director Riley, that has not completely fully transitioned to any sort of reopening, but there is a lot going on within the Department of Recreation. You have the aquatics. You mentioned that you guys are transitioning into moving into some schools already because school's starting. So tell us a little bit of what is happening and the fact also that you are transitioning into some safely provided in-person programs within Montgomery County Recreation. So there you go. Tell me what's going on. Okay, we will. So for us, once COVID hit in March, we quickly transitioned to a different way of delivering our services. Our staff have been very nimble and quickly went to remote classes, much like this, offering classes in Zoom. Let me go ahead and translate that. En cuanto comenzó la pandemia, nuestro departamento de recreación obviamente hizo una transición a programas y clases remotas, como lo que estamos haciendo ahorita nosotros acá, y fue una práctica pues bastante rápida y de ajustarse por parte de los empleados del departamento de recreación. Go ahead. Sure. So we are offering everything from senior activities. We have a bone builders class that has 185 seniors. Taking a book on Zoom. It's fantastic. Wow. Listen to that. That's really interesting. Yeah. Una de las actividades que continúan ofreciendo se llama bone building, que es para fortalecer el esqueleto, fortalecer los huesos para los adultos mayores, y tienen aproximadamente unas 185 personas mayores participando de este programa virtual, virtual, correct? Correct. Okay. Our senior team has done a remarkable job in transitioning to a lot of virtual classes they had never done before. And we're finding that our seniors are enjoying the social engagement, even if it's through a screen. And so that is really cool. That is very good. Mm-hmm. Yeah, so it's been fantastic. We're doing karate classes, cooking classes, art classes, yoga classes, all in this virtual platform, and been very successful. Han tenido éxito porque todos estos programas, estas clases en las plataformas virtuales, pues le ha ofrecido la oportunidad a nuestros residentes, no solamente a los adultos mayores, pero a la población en general que ha estado interesada en llevar a cabo estos programas, desde karate, cocina, yoga, todo eso se puede hacer virtualmente todavía a través de nuestro departamento de recreación. It's really funny because we've been so focused on bringing day-to-day information regarding the basics of what's been going on with the crisis, what's open, what's closed, testing, vaccines now, et cetera, that we really haven't taken the time to zooming into what you're doing. Yep. It's funny. So basically that's what happened. And you guys have been certainly very, very busy. We have been busy in so many ways, not just in doing our mission,
Our staff from March 13th on have been detailed to other agencies. So I'm not sure if other people know that even though our buildings are closed, we have staff working food access and rental assistance. We have folks at 311. We have staff. Oh. We have about 12 to 15 staff who are working 5 days a week at the VAC Orchard. We've opened our building to testing. We are supporting testing at eight centers. We have. Let me go ahead and translate that. Aunque parezca que lo que es de recreación, los programas están cerrados, pues no, han permanecido abiertas algunas instalaciones, como por ejemplo, sabemos que la de Wheaton es una de las instalaciones donde se ofrece la prueba del COVID-19 y lo que son los empleados del Departamento de Recreación han transicionado a colaborar y ayudar en otros proyectos, ya sea a través de la línea de operadoras del 311, donde ustedes llaman muchas veces, y ahorita se están destacando en los centros de vacunación, como en la escuela secundaria de Richard Montgomery, lo que quiere decir que los empleados de nuestro departamento de recreación verdaderamente, they've been really busy after all, han estado ocupados, aunque no estamos llegando nosotros a los centros a participar de las actividades dentro de los centros. Okay, what are the functions that you guys been assisting with during the crisis? We supported the Board of Elections. We had almost 25 staff who worked full-time from September to January. They were at the Board of Elections supporting that process. And we have a large contingency of our staff who was twice a week, now they're down to once a week, delivering about 375 meals to seniors on Wednesdays. Mira qué interesante. Let me go ahead and translate that. Very interesting. Los empleados, fíjense, de nuestro departamento de recreación han estado destacados, estuvieron sobre todo durante el ciclo de elecciones, desde noviembre hasta enero, estuvieron colaborando con la Junta Electoral y ahorita están participando también en la entrega de alimentos a adultos mayores en los hogares, que hay aproximadamente unos 375 ancianos que reciben los alimentos. Is this from the nutrition lunch that you guys used to have on a daily basis? Yeah, okay. It's a box of frozen meals that are 7 for the week, and they're delivered once a week to their house. Exactamente. Este es el programa de nutrición a través del Departamento de Recreación del Condado, donde se les hace la entrega de comidas ya preparadas, congeladas, en los hogares, una vez por semana, pero se le mandan 7 comiditas ya empacadas para que las personas mayores puedan tenerlas para la semana. This is a very important program that has actually continued basically taking into consideration, you know, the food issue that a lot of families have had. Yes. Así que si a ustedes les interesan, 311, can people call 311 to sign up for that, Robin? They can, or they can call our office. It's 240-777-6840, and we'll help them go through the process. Perfecto. Si usted le interesa que le hagan la entrega semanal de alimentos ya preparados, congelados, un suministro de 7 comidas para la semana, puede marcar el 311 o también puede llamar al Departamento de Recreación directamente al 240-777-6840. Let's talk about programs. Aquatics. Sure. That's still happening. The pools are still getting full at capacity, correct? Yes, at limited capacity. Yes. At limited capacity, yes. Yes. We opened in July our outdoor pools and ran them through September. And now we're transitioned back into the indoor pools. But we're getting ready. In March, we'll be prepping the outdoor pools again. It's a vicious cycle. We are in limited capacity. It's by appointment only. It's for lab swim, but also rec swim. Okay. Lo que tiene que ver con la natación, las piscinas, los centros acuáticos, como recuerdan, pues en el verano se abrieron las piscinas con límites de capacidad y eso se hizo la transición a los centros acuáticos en interior, piscinas bajo techo y es con cita, muy importante, una vez más observando los límites en capacidad y es para recreación y para las personas que también desean practicar la natación en una vía, en una senda por su cuenta. Getting ready for summer in March already. Okay. Yep. Y ya
Y ya se está preparando el departamento de recreación precisamente para la reapertura de las piscinas Labor Day, Memorial Day, like always? Actually, normally we're on Memorial Day, but we're hoping to be prepared early and start in maybe mid-May. We know that the capacities have been limited. We want to be able to give people more opportunities, so we hope to open in mid-May. Oh, that's good news. Very good news. Es posible que en vez de abrir, como tradicionalmente se hacía en el día feriado de los caídos, que este año las piscinas abran a mediados del mes de mayo. Así que, more information, mocorrec.com, correct? Absolutely. Correct. Para más información, ya saben, visiten mocorrec.com o también pueden llamar al 240-777-6840. Toda la información sobre los programas. Now, let's talk about transitioning into some in-person programs safely with limited capacity, etc. What's in the works? So we have opened about 4 or 5 of our rec centers on a very limited capacity, 2 or 3 days a week. It's a program called Rec Fit. It's just small group classes. There's everything from karate to basketball clinics to boxing clinics to yoga. You can take pair a child's class, a young person's class with an adult class. So for example, you can both go to a class in different spaces at the same time so that the family member can take one class while their child's in another place. Small group, all done safely with mask, transitioning time back and forth so that everybody's in and out safely. We started that February 1st. El 1 de febrero, pues comenzaron un programa en 4 de los centros recreacionales del condado de Montgomery, donde ya son programas y clases presenciales donde las familias pueden llegar. Son grupos pequeños, límite de 4 o 5 personas, un par de veces a la semana. Este programa se llama Rec Fit y se está ofreciendo baloncesto, boxeo, judo, yoga, karate y con la posibilidad de que pueda haber una clase para los adultos y una clase simultáneamente para los más jóvenes de la familia, para los niños, para que pueda llegar la familia y, por supuesto, con todas las medidas de precaución, utilizando la cobertura facial, muy importante. You mentioned that it's offered in just a few centers. What centers are those, Robin? Right now they're at Bauer Drive, North Potomac, Plumgar, and White Oak. But starting March 1st, we'll have some expansion to 8 facilities. And the opportunities will expand March 1st. So you'll be able to make an appointment for the fitness room. You'll be able to make an appointment for pickleball or badminton, or make an appointment to have a family fun fitness hour at some of our rec centers, the 8 rec centers that we hope to expand. They'll be open from 12:30 to 8:30. Oh, that's a good schedule. Yeah, 3 or 4 days a week at 8 centers. A lot of our sites are, as you know, are used for testing and vaccines, so we can only use certain sites. Muchos de los centros, pues ahorita se están utilizando ya sea para hacer la prueba del COVID o para vacunación. Esperan que para el 1 de marzo poder tener abiertos 8 centros a través del condado con horarios ofreciendo todo este tipo de programas desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Ahorita hay solamente 4 centros donde se está ofreciendo: Bauer, North Potomac, White Oak. Right now it's Bauer, North Potomac, White Oak, and which is the 4th one, Robin? Plumgar. Plumgar es el 4 donde se está ofreciendo este servicio de los programas en persona para que usted pueda llegar, y también el de familia. Para más información, recuerde 240-777-6840. 240-777-6840. Now let's talk about that financial assistance. It's still available, correct? Okay. Correct, absolutely. We have a Rec Assist program where we offer families who are receiving other wraparound government services, whether it be food stamps or rental assistance or Medicaid or Medicare care for kids, a couple of qualifiers. You apply, and then we make sure you're qualified when we actually put the funds on your account. It's $150 on an average per family member. And it allows you to sign up for a camp, a class, a pool pass, any of the activities that you might want to.
Okay. Es importante que sepan que el programa de asistencia financiera que tradicionalmente ha ofrecido el Departamento de Recreación está en vigor, lo que quiere decir que aquellas familias que ya participan en otros programas de asistencia financiera, ya sea que reciben el Medicaid para los niños en la casa o que reciben estampillas, asistencia para la compra de alimentos, las familias que ya reciben algún programa de asistencia por parte del condado o el estado califican. Se puede recibir hasta $150 por cada miembro de la familia, fondos que se ponen en su cuenta directamente para cuando entonces usted se inscriba a las clases y los programas, pueda básicamente utilizar esos fondos para pagar los programas. Basically, for the most part, people have called. I know that in our community, people have called the department directly to get assistance completing the form. Correct? Is that something that we can continue to do? Absolutely. Okay. You can drop by one of our pools. They can help you. Or it's available all online electronically if you have the resources to scan the document and attach it. It's all done electronically as well. Exactamente, para aquellas personas que tienen acceso a Internet y también que tienen la posibilidad de hacerle un poquito de escaneo, de scan, la documentación que necesitan adherir al formulario, lo pueden hacer por Internet visitando mocorrec.com. Si no, algunas de las piscinas que estén abiertas le pueden ayudar, los centros acuáticos, sabemos que el de Olney está abierto, y si no, pues llame al 240-777-6840 para que le puedan asistir con el tema de la asistencia financiera. Está disponible para las familias que ya reciben algún tipo de otra asistencia por parte de alguna entidad gubernamental. How much money is in the fund? I like to ask that. We try to set aside between $800,000 and $1 million. Do you still have $1 million? We still have a lot left over. There has not, for this year, not been a lot of people taking advantage of it. So it's there. Okay. All right. Fíjense ustedes que generalmente en este fondo para asistir a las familias con los programas de recreación se ponen entre $800,000 hasta $1 millón. Y me está diciendo la directora de nuestro departamento de recreación de que sí, que quedan muchos fondos porque muchas familias pues no lo han solicitado este año. Les exhortamos que si usted quiere comenzar a participar en algunos de estos programas de RecFit, visite mocorrec.com o llame al 240-777-6840 para obtener la información y también presentar su solicitud para obtener los fondos. All right, transitioning schools, MCPS, public schools opening. Yep. In classroom learning for some students, are you guys going to continue? Are you going to offer services, after school programs in schools? Yeah, we're doing that now at 2 locations. We are at South Lakes Elementary School and we are at Joanne Lalick, which is the old Broadacres Elementary School down in the Long Branch community. We've been there since September. As more schools start to return to some of the in-person, we hope to expand and get back to our full portfolio of out-of-school time programs at all of our elementary school and middle school and high schools. Okay. Le preguntaba con esto de que ahorita comienza la transición en las escuelas públicas del condado de Montgomery para lo que es las clases presenciales, si van a comenzar a ofrecer muchos de los programas que nuestro departamento de recreación ofrecía en los colegios, escuelas primarias, intermedias y también secundaria. Me decía la directora Riley que ellos han estado ofreciendo programas en 2 colegios desde el mes de septiembre y que ahorita la idea es comenzar a transicionar, a integrarse en el resto de las escuelas, mientras los estudiantes, pues obviamente van regresando a los salones de clase. Lo que quiere decir, so do you have any schools that you might be already reopening programs in the next, by March 1st, March 15th, end of March? Yeah, we're not there yet, other than we're already existing, but we're having good conversations with public schools about going back in. Ok, en este momento, pues obviamente se está pautando todo con el sistema de las escuelas públicas para poder transicionar el mes de marzo, cuando supuestamente algunos estudiantes entran en las clases presenciales,
pues aún no hay programas en todas las escuelas, nada más las dos que las han tenido desde el mes de septiembre. Let's see what else I wanted to talk about. Oh, yes. There's still some ice outside. Yep. But we're thinking summer, right? Summertime. That's right. Yep. Camps. All right. Camps. What would be the version that you guys maybe are elaborating? And it might be evolving at this point, but programs and camps for summertime. Yep. So we're hoping to open registration March 15th. We, as you said, it's still ever evolving. We're working with public schools. We normally host about 65 camps during the summer. Many of those are located in school buildings. Many of our sites are used for vaccine and testing. So trying to find buildings, parked outside sites, working with other providers to find spaces, and in our own space, as well as partnering with schools to provide summer camps. Para los campamentos del verano, los programas del verano, estamos aún, ¿no?, con hielito afuera. Todavía ya hay frío, pero ya estamos preparándonos para lo que serían los campamentos del verano. Se espera que para el 15 de marzo ya haya una mejor idea de cuáles van a ser los programas que se van a estar ofreciendo, un par de componentes. Primero, esta es una situación que, como ustedes saben, cambia y va evolucionando prácticamente a diario. Y segundo, algunos de los centros de recreación del condado se están utilizando como sede puntos y clínicas para hacer la prueba del COVID y también para la vacuna en este momento. Entonces, el Departamento de Recreación está coordinando con las escuelas públicas del condado a ver qué escuelas pueden estar disponibles, a la misma vez con otros proveedores que tengan espacio dentro de la comunidad. En el pasado hemos ofrecido más de 65 campamentos a través del condado durante la temporada, pero ahorita es una situación que va evolucionando. Así que ya saben, mocorrec.com 240-777-6840. Okay, Robin, we're just about done with some of the little topics we wanted to cover. You guys have been busy, even though it might not seem like it, but you've been very, very, very busy during this crisis. Anything else you'd like to add? No, I mean, I thank you for the opportunity to be here today. I'm really proud of our team who have worked really hard to, help our community in every way, but still be prepared to help with our mission. And delivering healthy leisure services for families and young people. So we're excited to get going again, and we look forward to spring and summer. Gracias. Obviamente han estado muy ocupados, aunque no lo pareciera, pero el Departamento de Recreación, si usted acaba de sintonizar, ha estado ayudando en muchas otras de las operaciones que se han estado llevando a cabo durante esta crisis, y en ese momento pues quieren concentrarse un poco más en el tema de lo que es ejecutar la misión del departamento, que es que las familias en el condado pues tengan un estilo de vida sano y saludable y divirtiéndose. I always said that your department was a fun one. We are indeed. Absolutely. Every time you visited the show, we did it live. It was like, man, your department is like the happy people. You guys are the fun people. Even in a pandemic. Así que, pero dice ella que yo dándole las gracias y también medio que felicitándola por el tema de que el Departamento de Recreación pues ha sido siempre, ¿no?, el de diversión, básicamente, y con empleados muy divertidos, muy capacitados, y ella durante este programa varias veces le ha dado las gracias a sus empleados. Thank you so much for being here today, for joining us. Good luck with all the programs are evolving, and you'll be back. You've got to be back to give us an update on the summer camps, et cetera, et cetera. Absolutely. So thank you. Thank you so much. And thank you for sharing your employees. Yes. Thank you for having me. Thank you. Right, thank you, Robin. Have a great afternoon. Bye-bye. Robin Riley, quien es la directora de nuestro Departamento de Recreación. Y como saben, pues obviamente era bueno traerla al programa para que ustedes se enteraran de que aún hay oportunidades para mantenerse sano, saludable, salir un poquito de la casa, participar en estas actividades que se están ofreciendo ahora a través de RecFit.
Y también, muy importante, que ustedes supieran de que hay fondos disponibles para ayudar a pagar por algunos de estos programas a las familias que califican. El número de teléfono del Departamento de Recreación, una vez más, 240-777-6840, o si no, llame al 311. Nos quedan 3 minutitos del programa, pero quería siempre hacer una pequeña actualización sobre el tema de la vacuna. Por favor, sepan un par de componentes. Hasta hoy, 23 de febrero del 2021, se puede usted hacer una preinscripción con nosotros, el Departamento de Salud del Condado de Montgomery, llamando al 240-777-2982. 240-777-2982. Esta es una línea telefónica disponible 7 días a la semana, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hasta el día de hoy, en nuestro condado de Montgomery, se está vacunando la categoría, el grupo prioritario 1B, nivel 1, adultos de 75 años de edad o mayores. Ya se han vacunado a más de 50,000 personas dentro de esa categoría, pero aún quedan unas 25,000 que se deben vacunar. Esta semana, el Departamento de Salud del Condado recibió 4,500 dosis de la vacuna. Esa es la información para el Departamento de Salud del Condado de Montgomery. Ahora, usted, residente del estado de Maryland, no importa de qué condado, se puede preinscribir o tratar de sacar una cita con el estado de Maryland. Ese número telefónico, anótelo, 855-634-6829. 855-634-6829. 7 días a la semana, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, y también tiene una opción que le pueden dar servicio en español. Diferente inscribirse para el condado de Montgomery que inscribirse con el estado de Maryland, porque el estado de Maryland está llevando a cabo lo que son los centros de vacunación masiva, y esta semana, el próximo día jueves 25, van a abrir otra localización de centro de vacunación masivo en la ciudad de Baltimore. La más cercana a nosotros está en Six Flags, en el condado de Prince George's, y si usted vive en Montgomery, también puede tratar de sacar cita para ir a tomarse la vacuna en Six Flags. El número del estado, 855-634-6829. 7 de la mañana a 10 de la noche hay línea en español. Nosotros en Montgomery, 240-777-2982. Y esa registración que usted hace con el Departamento de Salud del Condado de Montgomery es solo para el Condado de Montgomery. Y bueno, así se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por esa sintonía en el día de hoy. Y le pedimos, para finalizar, por favor, que nos siga en el Facebook, donde somos Montgomery County en español. Muchísimas gracias por esa sintonía. Muy buenas tardes. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora. Usted ya lo sabe, la experta en salud mental y temas relacionados en nuestra comunidad es Gabriela Romo, con maestría en Johns Hopkins y la Universidad de Londres, así como un posgrado en la prestigiosa Universidad de Oxford. Atiendo casos de problemas relacionados con situaciones traumáticas, asaltos, pandillas, violación, violencia doméstica, separación y con problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. Y también testifica usted